Hola, bienvenido una vez más a tu canal, tu YouTube TV. Hoy, continuando con la serie de entrevistas a personalidades de la comunicación, estaremos conversando con Abraham Rojas, conocido en el medio artístico como Tito Rojas. Él es director de televisión con una carrera impecable y una trayectoria de telenovelas como Leonela, Topacio, Cristal, La Dama de Rosa, Abigail, El Desprecio, muchísimos más. Si sigo nombrando acá, nos podemos quedar todo el día en esto. Bueno, bienvenido, Tito, a tu canal, tu YouTube TV. Gracias, Gustavo, por la invitación. Voy a aclarar que esas novelas son de los años 80, 90, la mayoría de ellas, ¿no? Porque hay mucha gente joven viendo quizás este programa y dirán, ¿pero de qué están hablando? Otra cosa, Tito Rojas suena a cantante de salsa para mucha gente. Aclaro que hay un Tito Rojas que hace televisión. Eso es cierto, eso es cierto. Me consta. Bueno, Tito, en tu larga trayectoria como director de telenovelas, has dejado huella en el mundo entero con tus producciones. ¿Hay alguna anécdota que puedas brindar que te haya dejado marcado en tu vida? Bueno, sí, justamente cuando comencé, antes de comenzar a hacer televisión, yo había mandado mi currículum porque había una empresa que estaba solicitando directores bilingües, productores, directores bilingües para un proyecto internacional. Yo envié mi currículum a esa dirección. Era una dirección en una zona que se llama Sabana Grande, Venezuela, una zona de mucho comercio. Ahí me dieron una cita para estar casi 5 horas haciendo exámenes y test, tal cosa. Yo al final estaba exhausto y pregunté, ¿de qué se trata esto? No, esta es una empresa internacional, no puedo decir el nombre, qué tal. Bueno, el asunto es que recibo una llamada a los pocos días de Radio Caracas Televisión diciéndome, mire, queremos invitarlo para tenerlo en nuestro staff de directores aquí en Radio Caracas. Y yo, se equivocó, señor, yo no he mandado mi currículum para allá. Yo tuve la locura de decirle que no me interesaba. Mi mamá oyó la conversación, me dice, ¿qué es? Y que de Radio Caracas, que me quieren contratar, que quieren que vaya para allá, que tengo un empleo. Y mi mamá me dice, hombre, ve para allá, a ver qué pasa. Bueno, fui para allá, para hacer la historia larga, un poco más corta, fui para allá y me estaban ofreciendo trabajar con ellos para un proyecto súper especial y tal cosa, y así comencé yo, por accidente, director por accidente. Yo no había pensado jamás hacer televisión. Qué interesante, buenísimo. Mira, Tito, ¿cómo ha sido tu andar con tantas personalidades en la actuación, actores, actrices, elenco prestigioso de alto nivel? La primera telenovela que yo hice como director de exteriores, tú sabes que en esa época en Radio Caracas, y creo que continuará así por mucho tiempo, siempre hubo 2 directores, un director principal que lleva realmente el peso grande de la telenovela en estudio, y un director que está quizás a veces comenzando o a veces para entrenarse un poco más, hace los exteriores, en esa época con una sola cámara. A mí me tocó hacer eso y yo encantado porque era como hacer cine. Resulta que me toca trabajar con grandes actores y actrices de la época de los 70, los 80, los 90, como Amalia Pérez Díaz, Carlos Márquez, la misma Mayra Alejandra, Carlos Olivier. Yo lo asumí muy bien, realmente ellos, gente muy agradable, muy simpática, muy dados a colaborar con la gente nueva, Y bueno, imagínate tú dirigiendo a María Pérez Díaz, Raúl Amundaray, Tatiana Capote, pero nunca tuve miedo de conversar con ellos y decirle, tú estás aquí, tú te levantas en este momento, aquí no lo digas así, bájale el ritmo, y todas esas cosas normales que un director hace cuando está montando una escena. Mira, ¿cómo fue el trabajo con el elenco de la telenovela Abigail? Si viene este comentario es porque en el sur de Latinoamérica, en especial en Argentina, Catherine Fulop es un ícono muy importante como actriz venezolana. Sí, no, lo sé. Catherine Fulop es un encanto de persona. Ya yo la conocía desde una telenovela que se llamaba Mi amada Beatriz, que yo no participé en esa novela, pero sí la veía en el estudio, pasando en los pasillos y tal, una chica excelente.
La historia de Abigail es una historia bien interesante, porque esa telenovela nunca estuvo programada para ser telenovela, jamás. Fue un accidente. El accidente proviene de una telenovela que se iba a llamar La muchacha del circo, que era un remake de Peregrina, una telenovela muy antigua de Delia Fiallo, que al capítulo 20 y tantos, me llaman a mí directamente, estamos grabando en exteriores, y me dicen, Tito, tenemos problemas, tenemos que cortar esta telenovela, la vamos a convertir en una miniserie, y corre rápido al estudio, porque vamos a comenzar a escribir y preparar otra telenovela, se va a llamar Abigail. ¡Wow! Sí, entonces yo le doy gracias a ese problema que hubo, porque Radio Caracas cortó La muchacha del circo, que hicimos Abigail, que fue un exitazo, y luego 4 años más tarde, se hizo Cassandra, que era la misma telenovela que yo estaba haciendo, que se iba a llamar La muchacha del circo. De modo que para mí Abigail fue, bueno, porque fue programada para la 1 de la tarde, que no era un horario bueno para Radio Caracas. Venevisión controlaba ese espacio, pero a raíz de Abigail, a partir de allí Radio Caracas se adueñó del espacio de la 1 a 2 de la tarde, con una novela que estaba prácticamente al día. Yo estuve grabando el primer capítulo jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, y el martes salió primer capítulo Abigail. Wow. Y yo estaba grabando ese día que salió al aire escenas que iban al día siguiente, pero la producción fue tan buena que logramos estirarnos, salir de estar hasta aquí con la novela al aire. Tú sabes muy bien, porque tú eres una persona de televisión. y nos fuimos de vacaciones, y la novela siguió andando por 1 mes y medio. Mira, en tu trayecto, sé que arrancaste en Venezuela, ya que estabas comentando en Leonela, en el año, creo que fue en el 83, si mal no recuerdo. De allí, muchos éxitos, viajaste a Europa y ahora resides en los Estados Unidos. Eso es un proceso de años, no fue solo. A partir de los 90, que se empezaron a ver las telenovelas venezolanas en España, allí hubo un boom increíble. A mí me tocó ser director principal también de Cristal, y luego La Dama de Rosa, y esas novelas reventaron en España en los 90, y en los 90 empezaron a buscar quiénes hacían esas telenovelas, esto y lo otro, tal. Resulta que cuando hice la Loba Herida con Marte Televisión, allí se hubo en contacto con una empresa que se llama Zeppelin Televisión, y ellos ya conocían mi trayectoria a través de Boris Izaguirre, que años antes yo le había acompañado en un proyecto en Galicia. Resulta que ya Boris estaba en España, y a través de él logré que me conocieran en Zeppelin Televisión, y me contratan en el año 96, 97 con toda mi familia, y estuve 10 años trabajando con ellos en España, donde hice 3 series. Wow. Allá las series son más largas, mucho más largas. ¿Y de ahí arrancaste para Estados Unidos entonces? Sí, en el 2004 ya yo tenía 13 años haciendo una teleserie de emisión diaria. Ahí no la llaman telenovelas, llaman teleserie de emisión diaria. En esa época, ahora todo ha cambiado, ahora son series para Netflix y estas cosas, duran muchísimo más. Alrededor del capítulo 500 y pico, yo estoy un poco cansado de estar en la misma serie durante casi 4 años. Había hecho 500 y pico de capítulos, y me llaman de Venevisión Production en Miami, que están arrancando una productora paralela a Venevisión Caracas. Paralela en el sentido que la misma gente, pero no tenía antena, solamente una productora sin antena. Y me pareció interesante porque todo lo que yo hacía en España, que era un buen producto, se veía nada más en territorio español y algunos países europeos, pero nunca en Latinoamérica. Yo me sentía como quizás jugando fútbol en segunda división. En cambio, todo lo que ya había hecho en Venezuela se veía no solamente en Venezuela, en toda Sudamérica, sino también en Europa y en Asia. Exacto.
Entonces, venirme a Estados Unidos era como de nuevo estar sobre el tapete, pues estar allí. Porque mis telenovelas acá, que yo hice 15 telenovelas aquí en Miami, a partir del 2004 hasta el 2014 más o menos, se vieron no solamente en Estados Unidos, sino se vieron en Venezuela, en Sudamérica, en España y en parte de Europa y hasta en Asia. Entonces era un asunto importante para mí desde el punto de vista de mi carrera. Bueno, mira, ahora te pregunto, ¿qué recomendaciones les pudieras dar a esta generación que está arrancando en la producción de dramáticos? Lo importante es la constancia y sobre todo que hoy en día, dado a la gran cantidad de plataformas que existen, hay más oportunidades de trabajar en este medio, que es la televisión, que es el cine. Yo le diría simplemente que hay que persistir, prepararse. Si no está trabajando para alguien, trabajar para sí mismo, escribir contenidos, dirigir cortometrajes o TV movies, estar preparándose porque en cualquier momento algo puede pasar y te llamen para dirigir o para producir o para escribir una serie de televisión. A través de las plataformas que hay, que son ya bastante y muy interesante lo que está pasando. Bueno, ya que hablas de escribir, sé que has escrito ya 2 libros y vas por el tercero. ¿Qué me puedes comentar al referente a eso? Bueno, yo tenía como una pedrita en el zapato con respecto a escribir un libro, porque yo había intentado años antes escribir un libro sobre la televisión, sobre cómo dirigir televisión, esas cosas, pero no tenía el conocimiento de cómo estructurar un libro, etcétera, etcétera. A mis manos llegó un libro sobre crecimiento personal y resulta que ese libro me abrió la mente acerca de eso. Me gustó mucho ese libro. Yo le escribí al autor del libro, que me había gustado mucho. Él me responde y me dice, me alegra mucho que te haya gustado mi libro. Ahora te pregunto, tú eres el Tito Rojas que ha hecho novelas en Venezuela. El autor era un alemán que vive en Barcelona, España. Se llama Marc Riclau. Y su novia española le dijo, oye, creo que ese señor Tito Rojas es el de las novelas. Entonces me preguntó por un email que si yo era ese. Entonces se sintió muy agradecido y me dijo, tú debes tener una historia bien interesante que contar, ¿por qué no escribes un libro? Y yo, pero que yo no soy... Y él me dice, he publicado un libro que se llama Del paro a Amazon Bestseller, que significa del desempleo a Amazon Bestseller, que cuenta su historia de cómo él, estando desempleado, se puso la meta de escribir un libro y ese libro se hizo, que yo lo había comprado, se hizo bestseller. Él me aupó para comprar su otro libro, yo me lo leí, entendí cómo prepararme para escribir un libro y así lo hice. Entonces ahí está mi primer libro, que se llama Apaga la tele y vive, que es como una autobiografía, pero ligado al mundo de la televisión, a lo que yo trabajé y estudié por tiempo, ¿no? Aquí están, la primera parte habla sobre mi infancia, cómo yo hacía peliculitas de Super 8 y todas esas cosas, y luego está el momento en que yo me vengo a Estados Unidos a estudiar, cómo logré estar en una universidad sumamente cara, mágicamente entré allí, todo es persistencia, todo está acá. Y bueno, hablo obviamente de Radio Caracas, de mi época en España, mi vuelta aquí a Estados Unidos, y al final tiene sorpresas. Este es mi primer libro. Y mi segundo libro se llama 5 secretos para triunfar en un casting y en la vida también. Escribí ese libro porque me tocó durante 10 años hacer casting en España para mis propias series. Y muchos de los actores que yo escogí, que eran totalmente desconocidos, hoy en día están en España muy bien ubicados, haciendo cine, haciendo televisión, muchas series para Netflix y tal. Y me dije, bueno, pero entonces yo tengo buen ojo, y por eso he escrito este libro como para los principiantes actores que desean conocer cómo es el mundo de la actuación, cómo prepararse, sobre todo cómo prepararse para un casting, que es el
el muro más fuerte que hay que vencer. Y bueno, gracias Tito por tu tiempo y por brindarnos tu compañía. Nos despedimos no sin antes recordarle suscribirse al canal y activar la campanita para que le notifique de una próxima entrega. Gracias Tito. Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Saludos.